La presente es una entrevista con don Jorge Serrano. Él es gerente de uno de los puntos de referencia más importantes, tanto a nivel de Costa Rica como internacional, en lo que respecta a fotografía de aves, específicamente quetzales y colibrís. El lugar del que hablo es Paraíso Quetzal, ubicado en el Cerro de la Muerte. Don Jorge es una persona que admiro muchísimo y que desde hace rato ya conozco, pero que nunca había tenido chance de sentarme a hablar con él y que me explicara un poco de lo que él hace y de su vida. Y por fin tuve la oportunidad de hacerlo. Realmente fue una muy buena entrevista y hablamos del lodge, de Paraíso Quetzal, de la gerencia, de cómo sobrellevar un negocio familiar, que eso es complicadísimo, porque todo el mundo es diferente. Hablamos de su proyecto, CABEC, un proyecto el cual admiro muchísimo y el cual ahora está ligado con Wildlife Conservation, lo cual es impresionante. Y ahora es generador de datos científicos buenísimos. Y, y nada, realmente fue una buena entrevista. Hablamos un poco de lo que él hace y de lo que él aspira a hacer a futuro, con todo lo que tiene que ver con la conservación y demás. Sin más que decir, espero que disfruten la entrevista porque yo disfruté muchísimo entrevistándolo. Saludos. Bueno, el día de hoy tenemos a don Jorge Serrano. La verdad es que una persona que tenía rato de estar detrás para ver si podíamos hacer este podcast y la verdad es que me siento muy ilusionado por tenerlo acá. Don Jorge, un gusto. Muchas gracias, un gusto por la invitación, un placer estar acá acompañándolo. Muchísimas gracias. Para mí es un honor poder conversar de este ratito. Súper bien. Don Jorge, me gustaría hablar un poquito sobre los inicios de Paraíso Quetzal. ¿Cómo fue que empezó y de dónde surge la idea? ¿Cómo es? Claro que sí, bueno, una visión de mi abuelo, mi papá, mi abuelo, en los años 90, 80, 90, ¿verdad? Costa Rica fue una de las primeras, el primer país, perdón, en tener una guía de observación de aves del neotrópico, y eso fue como un boom a nivel mundial de las personas que hacían avistamiento de aves, ¿verdad? Es así como en esta guía venían localizaciones, datos muy específicos de las especies de aves, y en el caso del quetzal, ¿verdad? Resplandeciente, decía el Cerro de la Muerte, Zona de los Santos, nombres como muy específicos, a Gerardo Dota, toda esa línea. Empiezan a llegar ciertas personas a caminar por calles, ¿verdad? De accesos a fincas, observando aves, y ahí es donde mi papá junto con mi abuelo, ven una oportunidad de tener un mejor ingreso económico del que en ese momento tenían, porque éramos una familia muy grande, ¿verdad? Entonces ahí es donde se empieza a desarrollar ese tema y esa idea, ¿verdad? De poder atender personas que vinieran a hacer observación de aves, de naturaleza, y en torno a eso pues empezaron a desarrollar diferentes servicios, ¿verdad? En una finca que en su inicio era completamente extracción de madera para pues vender madera, hacer carbón y todo el tema de lo que fue lechería, ¿verdad? Para sacar queso, venderlo en el mercado de Heredia en ese entonces, y también algunos cultivos como mora, ¿verdad? Más o menos en el año 2005, mi papá y mi mamá deciden iniciar ya una empresa familiar, ¿verdad? De nuestro núcleo, como es Paraíso Quetzal. Nosotros iniciamos en el 2005 con algunas ideas un poco enfocadas hacia ese tema de aviturismo y lo que era fotografía de aves, que es otro nicho, ¿verdad? Muy específico. Y ahí es donde nos hemos desarrollado, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de estudiar en el colegio José Daniel Flores Zabaleta, Turismo Rural, y eso pues me abrió un poco, ¿verdad? A poder también integrar la parte de la comunidad dentro de un proyecto, ¿verdad? Como lo ha sido Paraíso Quetzal. La verdad que nosotros no buscamos, digamos, un beneficio solamente para nosotros como familia, creemos más en un beneficio
como comunidad, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado trabajando bastante fuerte en los últimos años. La ubicación les ayuda muchísimo a ustedes. Sí. La ubicación, están en el puro... ¿Ustedes consideran el Cerro de la Muerte ahí? Sí, bueno, para dar la dirección es un poco complejo, ¿verdad? Por todo donde estamos ubicados, pero realmente, bueno, es muy accesible. Estamos en el kilómetro 70 de la carretera interamericana sur. Te desvías solamente 800 metros y el acceso es para cualquier tipo de vehículo. Y pertenecemos realmente al distrito de Copey, de Doto. Y el pueblo como tal, o el caserío como tal, se llama Salsipuedes de Dota, que mucha gente no sabe que así se llama. No puede ser. Se llama Salsipuedes de Dota. Correcto. Si lo ves en las hojas cartográficas, ese es el nombre verdadero, ¿verdad? El nombre gracioso. Correcto, sí. Otras personas lo conocen como 3 de junio, por muchos años, o los Quetzales, ¿verdad? Pero el tema de los Quetzales es un poco confuso porque tenemos el Parque Nacional Los Quetzales, ¿verdad? Entonces es ahí donde el nombre, ¿verdad?, verdadero, que mucha gente no conoce, es Salsipuedes de Dota. Y somos de los últimos doteños, ¿verdad?, en la parte alta de lo que es el cantón. ¿Cuántos habitantes tienes en esta comunidad? Somos como unos 40 personas. Sí, es un caserío pequeño. Sí, la mayoría somos familias. Y bueno, alguna gente que ha venido de afuera, ¿verdad? Ahora esto es como muchas personas, ¿verdad? De otros lugares, San José, Cartago, han estado viniéndose mucho hacia esta zona, ¿verdad? Con el tema de teletrabajar y demás. También la gente ha estado como buscando comprar algún terreno, ¿verdad? Esta parte de jardín, por ejemplo, es bastante fuerte en esa línea. Tiene que haber, no sé, se me vienen a la cabeza dos factores que pueden influir que hayan como nada más 40, más o menos como 40 personas. Me imagino que el clima y el factor de protección, digamos. Correcto. Me imagino que es complicado ya hasta empezar a construir, sacar papeles de construcción ahí. Sí, claro, sí, bueno, muchas cosas influencian, además de que pues la finca era solo una, digamos, de una familia, que era mi abuelo y mi abuela, ¿verdad? Entonces realmente no había como muchas fincas de otras familias, ¿verdad? Hoy en día, pues la mayoría de los que vivimos ahí, pues somos ya la tercera generación, ¿verdad? Mis primos, mis hermanos, somos los que vivimos por allá. ¿Cómo fue? Cuéntame un poco de la historia de cómo comenzó, cómo llegó su abuelo ahí. Sí, ya la primera generación, cómo llegó ahí, que tenía que estar bastante locos para llegar y meterse. Claro. Bueno, conversando con mi abuela, ¿verdad? Paterno. Mi abuela paterna, sí, mi abuela Leonor Obando. Ella fue un bastión súper fuerte para mi abuelo Eddie Serrano y un ejemplo a seguir, ¿verdad? Ellos dos fueron muy luchadores, llegaron en condiciones precarias y muy difíciles. Mi abuelo siempre trabajó como peón en lo que eran lecherías en esta parte del volcán Irazú. Del volcán Irazú, si usted está en esas zonas de Pacayas, Capellades, toda esa parte, ¿verdad? Santa Rosa hacia Volcán Turrialba y demás, el Cerro de la Muerte lo ves de frente. Entonces mi abuelo siempre decía, según lo que me relataba la verdad, que él algún día quería conocer esa área porque era como muy similar, ¿verdad? Lo que era el Cerro de la Muerte en elevación, que seguramente era un buen lugar para iniciar, ¿verdad? Una vida un poco diferente, y él siempre anheló tener un terreno propio, ¿verdad? Entonces fue cuando en ese entonces un amigo lo invitó a venir al Cerro de la Muerte. En ese entonces estaban en la construcción de la carretera interamericana y él trabajó en la construcción de la carretera interamericana. Y por medio de un amigo empezaron a conocer diferentes puntos, ¿verdad? De esta parte alta del Cerro de la Muerte. Y en ese entonces había algunas empresas que ya empezaban a comprar madera, ¿verdad? Para hacer fósforos,
para hacer los durmientes de las vías férreas, ¿verdad? Que la mayoría de durmientes de las vías férreas y de lo que era hacia Limón, ¿verdad? Salieron de esta parte alta, ¿verdad? Del Cerro de la Muerte. Mira. Eran durmientes que los trataban, ¿verdad? Los cortaban a cierto tamaño, eso lo trataban, lo curaban y iba para lo que eran las vías férreas. Así fue como empezó, ¿verdad? Que él llegara a la zona y se encontró esa parte, esa montaña, ¿verdad? En una montaña en ese entonces donde en ese tiempo las personas o muchas personas llegaban y no habían dueños. Sí, ellos hacían sus carriles, ¿verdad? Y luego iban a la institución correspondiente y ya iniciaban todo lo que era el tema de papeleo, ¿verdad? Habían algunas condiciones como que tenían que desarrollar una actividad económica, entonces en ese entonces pues esos primeros años fue talar el bosque para ir abriendo espacio y vender la madera y generar recursos para poder seguir viviendo ahí. Pero sí eran condiciones muy difíciles, ¿verdad? Frío, mucha lluvia. ¿En qué año estamos hablando? Pues eran los 60. No, 48, 45 en adelante fueron los primeros tiempos que... Era la época en la que usted se podía literalmente meter en la montaña y nada más... Correcto, en algunas partes, Sí, ya había muchas que estaban ya ocupadas, ¿verdad? Pero había algunas partes que no. Por dicha, en ese entonces él tuvo la visión de hacer todo lo que fue papeleos y dejar todo en regla, ¿verdad? Para poder seguir desarrollándose ahí. Qué buena historia. ¿Y Sí. qué iba a creer él que en el futuro ustedes iban a terminar? Sí, lamentablemente él vio desde los inicios, ¿verdad? De lo que fue el tema del turismo como tal. Nada más los inicios. Nada más los inicios. Pero ahí, Porque él nos dejó, ¿verdad? Hace ya más o menos 27 años por ahí que él se nos fue. Entonces él vio los inicios, ¿verdad? Del tema turismo. A mi abuela sí la tenemos con vida, ya va a cumplir 89 años. A ella sí le tocó todo. Correcto, se sí. dio todo el rollo. Ella sí le tocó todo. Los goces de abundancia. Sí, exactamente. Y pues ahora ¿Qué interesante nosotros... Sí. Su abuela tiene que tener historias interesantes. Montones. Como para entrevistarla. Claro, yo me siento con ella a conversar de esos tiempos, ¿verdad? De esas historias, para un poco ir rescatando lo que es de ahí la historia, ¿verdad? La cultura, sí, y claro. Saber uno de dónde viene, ¿verdad? Eso es en la muy actualidad, importante. nosotros somos la tercera generación. Tengo en la finca vivimos 3 hermanos y una hermana, y uno de nuestros objetivos, ¿verdad? Es mantener, ¿verdad? Esa herencia y ese trabajo que tan fuerte y tantas cosas que ellos pasaron, ¿verdad? En ese entonces, ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Poder mantenernos, desarrollarnos y seguir ahí. Me llama mucho la atención, digamos, ver la idea de que ustedes hayan tomado la decisión de quedarse y no irse como a San José o así como la mayoría de la gente, de quedarse ahí y yo hablé con su papá una vez. Ajá. Y su papá me contaba la historia de que ustedes, que bueno, más bien uno de ustedes hizo el intento de irse, pero al final dice no, de aquí es de donde yo vengo, de aquí es donde yo voy a morir. Sí, yo pues un poco por el trabajo y también que siempre me gusta hacer amistad y conversar con la gente. Cuando salgo del colegio a hacer mis prácticas, ¿verdad? Para ya seguir en lo demás, se me abrieron 3 oportunidades, ¿verdad? Que fueron muy bonitas, ¿verdad? Desde administrar una reserva hasta ser profesor de turismo, y la tercera opción era quedarme en la finca con mi papá y seguir desarrollando el proyecto. Mis papás siempre me fueron muy claros: la decisión es suya, nosotros lo vamos a apoyar, usted es el que decide, no lo vamos a atar aquí. Eso es papá. Y al final de cuentas, pues decidí quedarme, y pues hoy siento que fue la mejor decisión, ¿verdad? Hemos podido desarrollarnos, crecer. Falta mucho todavía, sí, pero vamos en eso. Y al final de cuentas, pues también
ya desarrollándonos con la cuarta generación, ¿verdad? Tengo una pareja de chicos, una niña de 7 años, un niño de 2 años, con mi esposa. El mejor lugar que siento que puedo darles para que se desarrollen y que puedan vivir es pues donde estamos hoy, ¿no? Claro. Y eso pues me motiva igual a seguir adelante y con proyectos y esa visión, ¿verdad? De mejorar pues el vecindario, la comunidad y el cantón, la zona en sí donde vivimos. Claro, usted le está inculcando toda la parte del amor por la naturaleza, la conservación y demás. Correcto. Además de que ellos tienen la libertad de explorar. Exacto. De explorar. Los niños lo que hacen y jugar, tienen un lugar donde jugar. Exacto. Hoy en día no es cualquiera el que tiene el chance. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos ha dado la oportunidad y la bendición de pues estar ahí, ¿verdad? Y seguir cuidando esa herencia, ese trabajo, ¿verdad? Que pues con las uñas hicieron mis abuelos, ¿verdad? Sí, no, y también los chicos se están tienen relación con personas de otros países, de diferentes culturas. Correcto, es algo muy importante. Mucho, sí. Bueno, yo desde que nací, ¿verdad? Me crié rodeado de personas de muchos países del mundo, ¿verdad? Porque y es cosa de todos los días. Todos los días vimos, digamos, diferentes culturas, acentos, comidas, hemos visto de todo, ¿verdad? Y eso ha sido muy enriquecedor y nos ha hecho valorar muchas cosas también que tenemos acá en el país, que mucha gente tal vez no tiene o tal vez no las vemos porque para nosotros es algo normal y lo vemos todos los días y pensamos que así es en todo lado y no, ¿verdad? Ha sido muy, muy bonito. De hecho, una de las experiencias que para nosotros fue muy, muy extraña, ¿verdad? Fue con el tema, por ejemplo, de la pandemia, ¿verdad? Cuando tuvimos que cerrar 4 meses sin ver a absolutamente nadie diferente a nuestra familia en la finca, ¿verdad? O sea, ni en el hotel, ni en la finca, ni no tenías colaboradores, ¿verdad? O gente que te ayudara, o que normalmente te ayudaban en esos primeros meses, pues de cada quien estuvo en su casa, ¿verdad? Y turistas, ¿verdad? Menos. Entonces, en mi vida fue la primera vez, ¿verdad? Que yo experimenté no ver a alguien externo a la familia por ahí, ¿verdad? Caminando, comiendo, conversando con uno, haciendo un tour, lo que fuera. Fueron 4 meses muy, muy, muy extraños en ese sentido, pero muy bonitos también porque nos permitió, como familia, poder ir como familia, todos, a caminar un sendero, a disfrutar, digamos, de cosas que cuando estás normalmente en el giro, ¿verdad? De la actividad que hacemos, del turismo, no lo podemos hacer porque alguno de todos estamos con alguna actividad, algún compromiso o atendiendo turistas o lo que sea, ¿verdad? Entonces también, pues a mí me gusta siempre sacar como la parte positiva de lo que, de los retos o las cosas no tan negativas, ¿verdad? Que uno vive, ¿verdad? Día a día. Fue una experiencia traumante para la mayoría, pero siempre hay que sacar algo positivo. Sí, así es. ¿Y cómo es esto de administrar cómo es esto de trabajar en un negocio familiar, de sobrellevar un negocio familiar? Se requiere mucha unión, esa es la clave. ¿Cuál es la? Mucha unión. Porque es complicado. Sí, porque todos pensamos diferente. Todos pensamos diferente, todos son diferentes. Exactamente, entonces se requiere mucha unión y una visión conjunta, ¿verdad? De mantener un lugar, ¿verdad? Que hoy te puedo decir que, pues, para muchas personas es referente a nivel mundial del país, ¿verdad? En esos ámbitos de aviturismo, fotografía de naturaleza. Entonces es todo un trabajo, la verdad, muy bonito. Sin el apoyo de la familia es muy difícil, ¿verdad? Pero en nuestro caso, pues todos tenemos esa misma visión, esa misma línea, ¿verdad? Y hemos estado trabajando ya desde el 2005, ¿verdad? En conjunto. Y digamos, hablando de la parte técnica como de la administración del lodge, que son, a mí me fascinan los lodge, es el tipo de hospedaje que a mí, sí. Que es caminitas pequeñas, ojalá entre la montaña, que es un concepto muy, muy alejado de lo que es el turismo humano, que está ya
playas, un río, un hotel, western, lo que sea. Es, como es un concepto totalmente diferente, donde usted ofrece una gastronomía más regional. Correcto. Se le da la oportunidad, ya es un concepto como la gente va a ir a una cabañita, encerrarse, prender la chimenea, lo que sea. Es súper diferente. ¿Cómo ustedes han ido, digamos, cómo es que ha ido creciendo esto? Y, digamos, ¿qué tanta asesoría creo que es necesaria en este tipo de proyectos? Bueno, yo te voy a decir, nosotros como familia, al igual como algunas otras familias pioneras de la zona de Los Santos, ¿verdad? Menciono acá una familia que para nosotros siempre ha sido un ejemplo a seguir y que se ha desarrollado muy bien en el tema turístico, ¿verdad? Como son los Chacón en general. Cuando nosotros iniciamos, se inició con las uñas, ¿verdad? No había, era muy difícil, no había una asesoría o una referencia donde usted dijera, voy a hacer tal vez o a copiar lo bueno que hizo esta empresa o lo bueno que hizo esto, no voy a hacer lo que hizo esta otra empresa porque tal vez fue mal o no es la línea, digamos, que llevamos como son. Eso no existía, ¿verdad? Sin embargo, al tener tanta influencia de personas de todo el mundo, que haces mucha amistad, ¿verdad? Se vuelven amigos realmente, personas que te dan consejos, que te ayudan, te capacitan, ¿verdad? Y te guían en muchas situaciones que vos no sabías, ¿verdad? O que pensabas que estaban bien, pero realmente no era así. En ese entonces, por ejemplo, la visión de un instituto costarricense de turismo, por ejemplo, no era la que tenemos hoy, que ha sido un cambio súper positivo, muy bueno, ¿verdad? De trabajar desde cada una de las regiones. Eso para mí es completamente el éxito de poder desarrollar un turismo responsable y ordenado en un país, ¿verdad? Por lo menos es lo que yo pienso, ¿verdad? Y he observado. Ahora bien, hoy hay muchos medios para usted poder iniciar o si tiene un negocio, ¿verdad? En la línea turística, poder desarrollarlo de la mejor manera, ¿verdad? Hay muchas plataformas virtuales, hay mucha gente que ya hemos estado en turismo, que también hasta en eso es algo importante que también lo creo fielmente, el sector turismo de la zona de Los Santos ha madurado mucho, ¿verdad? Antes era muy cerrado, entonces si a alguien le estaba yendo bien y otra persona tal vez quería iniciar un proyecto y hacía algún tema de acercamiento o preguntas o demás, era muy hermético, muy cerrado, no se compartía información. Porque se pensaba que tal vez esa otra persona me va a poner la competencia y me va a quebrar, ¿verdad? Típico, y esa era mucho el pensamiento, ¿verdad? Hoy, como sector, siento que se ha madurado mucho, ¿verdad? Lo vemos desde, por ejemplo, el tema de la Cámara de Turismo, ¿verdad? Que estábamos desarrollando un muy buen trabajo en la zona, que no es una Cámara de Turismo de Dota, o no es una Cámara de Turismo de Tarrazú, o no es una Cámara de Turismo de León Cortés, es una Cámara de Turismo de la zona de Los Santos. Eso, solo esa palabra, ¿verdad? Y solo ese trabajo en conjunto ya le da una señal a la gente, ¿verdad? De que el tema no es trabajar individualmente, el tema es trabajar en conjunto, ¿verdad? Entonces, hoy se tienen más herramientas. Siento que, no le voy a decir que hoy es más fácil, ¿verdad? Pero sí se tienen más herramientas para trabajar. Hay más información, usted puede ver cuál es el Plan Nacional de Turismo, ¿verdad? Hace 20 años eso no existía. Hoy usted puede meterse desde cualquier lugar y decir, ¿cuál es el Plan Nacional de Turismo de Costa Rica? Ok, vea, estas son las tendencias. Por ejemplo, ¿cuál es una de las tendencias hoy? El tema gastronómico. ¿Qué tenemos en la zona de Los Santos? Bastante. Mucho en el tema gastronómico. Entonces son cosas que hoy podemos aprovechar, ¿verdad? Y que tal vez muchas veces muchos no las aprovechamos, ¿verdad? Sin embargo, sí siento que esa es como la línea. Ahora bien, en el tema de administración de un lodge, retos todos los días,
¿verdad? Porque estás trabajando con gente de todo el mundo. Es muy caótico, ¿no? Son culturas muy diferentes, ¿verdad? No es lo mismo que trabajes con un turismo, por ejemplo, norteamericano, a que un día te llegue, digamos, o en una semana te llegue más gente de Europa, o más gente de Asia, o más gente de la India, y no lo puedes cerrar. Usted no puede decir, mira, no, es que yo me siento bien y me gusta, entonces voy a atender solo personas de Asia porque yo hablo mandarín y entonces a mí yo me especialicé en eso y solo quiero atender. No, digamos, si tienes un negocio, ¿verdad? En la línea turística tienes que trabajar de todo y muchas veces te tienes que adaptar a muchas cosas, ¿verdad? Que tal vez no pensabas que fueran así, ¿verdad? Ahora pues está todo el tema de lo que es la preparación o la visión a un mediano o largo plazo, ¿verdad? Que también tienes que irlo viendo, tienes que ir buscando información y ir diciendo, mira, esto va por esta línea, hay que empezar a trabajar eso, ¿verdad? Y como empresa familiar, ¿cómo se organizan para llevar una misma dirección? Claro, y bueno, todos tenemos áreas a cargo del negocio, ¿verdad? Ah, se lo distribuye. Sí, el negocio está distribuido en Sí, no áreas. es así, no funciona. No, sí tenemos un organigrama, ¿verdad? súper bien. En mi caso, yo trabajo en lo que es la administración, bueno, la gerencia, ¿verdad? Del hotel es mi cargo principal, pero sí, es un organigrama, lo distribuimos, cada quien tiene sus responsabilidades en la empresa, ¿verdad? Sus obligaciones y por supuesto que sus beneficios claramente, porque de esos que vivimos, ¿verdad? Pero eso nos permite, pues, igual trabajar fuerte para lograr todos esos objetivos. ¿Y cuál es la dirección que usted, en cuál dirección va el hotel, el lodge? Digamos, en términos de, ya sea, no sé, conservación, en términos ya sea de clientes, en términos, no sé. Bueno, el nicho que trabajamos, ¿verdad? Es todo el tema naturalista, ¿verdad? Observación de aves, fotografía de aves, de naturaleza en general, ¿verdad? La reserva hoy son 80 hectáreas, ¿verdad? Y hemos ido en estos años creciendo un poco en el número de bosque, digamos, y de terreno que se ha podido utilizar de nuevo o integrar, perdón, la palabra, integrarlo a lo que ya teníamos, ¿verdad? Entonces esa es una línea pues, de trabajo que hemos estado llevando. Con el tema, digamos, de clientes, ¿a qué aspiramos? Pues no queremos un turismo masivo, ¿verdad? El lugar no lo vemos, digamos, creciendo a montones de habitaciones, ¿no? Queremos más trabajarlo como un hotel o un lodge boutique, ¿verdad? En algún momento. Esa es como la línea. Muchas cosas que mejorar, ¿verdad? Como te dije desde un inicio. Hoy, una de las líneas, ¿verdad? Es el tema de mejora en infraestructura, mejora en lo que es servicios, ¿verdad? Que se pueden, servicios complementarios que hoy tal vez no los damos, que ya tenemos una línea, ¿verdad? De algunos temas que hay que mejorar y hay que empezar a trabajar con los clientes, ¿verdad? Súper bien. Y en términos de conservación, yo creo que ustedes tienen un proyecto que Correcto. se llama el proyecto CABEC. Exacto. Que agradecería mucho que me hablen sobre el proyecto. Claro. Esa es una historia muy bonita, una historia personal que realmente le tengo mucho cariño, ¿verdad? Fue una idea que en algún momento pues pienso que solo Dios me pudo, digamos, iluminar a mí para iniciar esa chispa que hoy es lo que es Proyecto CABEC, ¿verdad? El Proyecto CABEC, CABEC significa Quetzal en idioma cabeca, ¿verdad? Y el nombre en sí es Proyecto CABEC, Familias para la Preservación del Quetzal. ¿Qué es lo que hacemos o qué fue la idea pues, con ese proyecto? Bueno, antes del 2010, cuando algún visitante, algún turista llegaba al hotel, a las cabañitas o a caminar, a esas personas se les indicaba que no era temporada de quetzales.
de, de mayo a octubre no era temporada de quetzales, porque los quetzales en ese entonces no llegaban a los senderos de nuestra finca en esas épocas, porque ellos naturalmente es un ave, ¿verdad?, que hace una migración altitudinal siguiendo la producción de frutos del aguacatillo, que es el principal alimento, ¿verdad?, aparte de algunas otras especies de las cuales se alimenta. Yo venía saliendo del turismo rural, ¿verdad?, que mucho es ese tema de ver cómo trabajas con las comunidades, con las familias, con la gente, y los involucras en actividades turísticas. Por esas cuestiones de la vida me fui a hacer un mandado, ¿verdad?, que me pidió mi papá a un lugar, a una finca, ¿verdad?, y era en junio, julio, y me quedé viendo un arbolito que estaba, pues, como con un par, 2, 3 quetzales ahí. Conversé con el señor y me dice, sí, mira, siempre para esta época los quetzales vienen, siempre llegan acá, siempre en este tiempo. Entonces ahí fue donde se me iluminó la idea, ¿verdad? Y yo, esto puede ser muy interesante, trabajarlo con la gente de la comunidad, donde la mayoría nos veamos beneficiados, no solo yo como hotel, sino los dueños de las propiedades tienen un beneficio, y también ahí fue donde empezamos a ver la necesidad de capacitar y trabajar con lo que eran guías locales, ¿verdad? En el proyecto ya han nacido un par de guías locales, ¿verdad?, que hoy son muy exitosos y se desarrollan muy bien en la actividad. Y ahí fue como inició, ¿verdad?, lo que fue el proyecto CABEC, que tiene como objetivos principales, ¿verdad?, lo que es la conservación de la especie del quetzal, ¿verdad?, tanto la protección de las áreas de alimentación como las áreas de anidación, es fundamental. En esta parte alta donde se encuentra el hotel y las comunidades de La Trinidad, La Cima, Cañón, La Esperanza, Damitas, estamos entre dos parques nacionales, Tapantí y Los Quetzales. Pero realmente si lo ves desde arriba es como un pequeñito corredor biológico, ¿verdad? Nosotros estamos en medio de... Entonces ahí hay una migración, ¿verdad?, de mamíferos y aves, ¿verdad?, que necesitan pasar por esas áreas que están más degradadas, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de cuidar esos parches de bosque o esas áreas tan importantes para esa conectividad. Así fue como surgió, ¿verdad?, el proyecto y las ideas. Luego decidimos integrar una fundación que se llama Costa Rica Wildlife Foundation, liderada por Esteban Brenes, que es un gran amigo. En algún momento conversamos, le conté qué hacíamos nosotros, él le interesó muchísimo, gente joven también que ha estado trabajando en la conservación de la naturaleza en el país, ellos tienen varios proyectos, y decidimos integrarnos con ellos de lleno para darle al proyecto un poco más del tema científico, ¿verdad?, de generar datos, de poder hacer estudios, de tener no solo una visión, ¿verdad?, de lo que hemos hecho por todos estos años nosotros, ¿verdad?, sino también de diferentes actores, ¿verdad?, dentro de un proyecto tan importante como lo es este. Trabajamos todo el tema, digamos, de lo que es capacidad de carga, no queremos saturar los lugares de observación, ¿verdad?, para mantenerlos, eso es muy importante. Y se trabaja en el tema de reforestación, se trabaja en el tema de colocación de nidos semiartificiales en puntos específicos, ¿verdad? Ya hemos tenido la posibilidad de que los quetzales los utilicen, y es el primer reporte de quetzales utilizando los nidos semiartificiales en la cordillera de Talamanca, en Costa Rica. Ya se había logrado en Monteverde, los nidos semiartificiales eran diferentes, ¿verdad? Ya ellos usaron en un inicio unos tipo cajas, ¿verdad? Ahora sí son más similares a lo que nosotros hacemos acá. En Guatemala también lo habían logrado en una área, ¿verdad? Pero en la cordillera de Talamanca, este es el primer, digamos, reporte que se logra, ¿verdad?, tener. Ahora bien, esos nidos no solo funcionan para quetzales, ¿verdad?, funcionan para otras aves, carpinteros, lechuzas, tucanes. Y
Lo interesante ha sido que en el caso de Estados Unidos pues hemos colocado tanto en fincas que son un poco más zonas abiertas, más degradadas, de agricultura, de pastos para ganadería además, y hemos colocado, digamos, dentro de la reserva del hotel, que es un bosque ya más primario, ¿verdad? Y lo que hemos topado es que en el bosque ellos siempre van a preferir o prefieren más los troncos naturales. En las zonas más degradadas sí los utilizan porque generalmente no hay muchos lugares donde puedan anidar, ¿verdad? Porque los troncos pues no son tan abundantes, ¿verdad? Entonces ha sido un proceso muy interesante, ¿verdad? Que nos ha llevado a aprender muchas cosas y que por supuesto también nos ha ayudado, ¿verdad? A posicionar pues un poco el trabajo que se ha estado haciendo, ¿verdad? De un trabajo en conjunto, ¿verdad? Esto no es solo Paraíso Quetzal, ¿verdad? El tema del trabajo de las fincas ha sido muy importante, el tema del trabajo de lo que son los guías, ¿verdad? Hay una persona que estimo mucho, un amigo, Eric Granados, que él le ha puesto mucho cariño al proyecto y ha estado trabajando muy de lleno, ¿verdad? Y fue una de las personas, ¿verdad? Que en conjunto con nosotros y otros se logró ese tema del primer nido semi-artificial en la cordillera de Talamanca que fue usado por Quetzal, ¿verdad? Entonces es muy interesante, eso es un trabajo, yo siempre he querido, ¿verdad? He creído que la unidad, ¿verdad? Hace la fuerza, ¿verdad? Y trabajar en unidades como se logran Grandes grandes cosas. cosas. Cosas más grandes que uno. Exacto. Si no, usted nunca puede llegar a ser nada más Sí. que impacte más cosas. Correcto. Y hoy, por ejemplo, somos receptores de grandes canales televisivos internacionales que trabajan en la línea de conservación de naturaleza, ¿verdad? Como lo es Nat Geo Wild, Discovery Channel, Animal Planet. Hemos sido anfitriones de documentales para la BBC, que eso ha salido de aquí, ha salido de la zona, no ha salido de Dota. Muchas veces no se, sí, mucha gente no sabe o tal vez no se habla tanto, no se expone tanto, ¿verdad? Porque también hay algunas limitaciones, ¿verdad? Cuando estas grandes cadenas vienen a un lugar a hacer esos trabajos, tampoco puedes, ¿verdad? Exponerlo antes de que salgan ya los trabajos, ¿verdad? En las televisoras o en los canales o demás. Pero eso ha salido de acá, ¿verdad? Y eso ha sido fruto del esfuerzo de muchas personas que hemos estado, ¿verdad? Posicionando ese tema del trabajo, ¿verdad? En conservación, del trabajo en conjunto que hemos estado haciendo, ¿verdad? Por el beneficio, bueno, principalmente de una especie como el quetzal, que al final de cuentas se vuelve una especie de sombrilla, ¿verdad? Que al usted trabajar conservando, pues conservas otro montón de especies, ¿verdad? Que están debajo de esas acciones que se hacen. Es que también esa parte del Cerro de la Muerte habita ahí habita un montón de especies súper interesantes, nada conocidas. Ahí hay una víbora que es como tipo verde, muy bonita. Correcto. Creo que el nombre científico es como Botrytis nigriviridium o algo así. Ajá. Esa es lindísima y no es tan conocida. Exacto. Y hay hasta una especie de salamandra ahí. Sí, hay varias especies de salamandra, varias especies de ranas arborícolas, ¿verdad? Acá en la zona de Los Santos hay muy recientemente, tal vez sea primicia, ¿verdad? Pero no. Recientemente se descubrió una especie nueva que no es allá arriba, en la parte alta, ¿verdad? Es por acá. Después, cuando tengamos más datos, se los comparto, pero hoy no puedo porque eso lleva toda su información. Pero sí, en la zona en general, ¿verdad? A mí me gusta hablar de la zona en general. La parte alta, si bien es la que más desarrollada está ahorita en el tema de turismo y en el tema de todo esto, investigaciones, conservación y demás, como son, tenemos un gran potencial. Y no es difícil el tema de mezclar las actividades productoras que tenemos hoy con todo este tema turístico, todo este tema de conservación de
de las áreas que todavía podemos cuidar, ¿verdad? Es un trabajo que se puede hacer en conjunto. Lo que pasa es que no puede ser forzado tampoco, ¿verdad? La gente hay que guiarla, hay que irla motivando y abrirnos los ojos todos del potencial que tenemos, porque es mucho. Wow. ¿Y cómo sienten ustedes que el cambio climático les ha afectado ahí? ¿Usted más, usted o su papá, que han vivido bastante tiempo en las zonas altas? Bueno, ha cambiado mucho el clima, ¿verdad? Sí. El clima ha cambiado Bueno, mucho. todavía es muy frío ahí, pero lo que entiendo es... Sí, antes era más frío. Todavía más frío. Antes era más frío y sin embargo hoy ves especies, en el caso de aves, que antes no teníamos. Hoy ya están, ¿verdad? Eso es porque el clima cambia, entonces las especies suben un poco y eso hace ese efecto, ¿verdad? De que pues haya más competencia entre las especies. Sí, las que están más altas tienen que todavía coger más para arriba. Exacto, en algún momento van a topar en un techo donde ya no pueden moverse más, ¿verdad? Es el caso, por ejemplo, del junco volcani, el volcán Yanco. Es una especie muy similar al come maíz, digamos, para que la gente lo relacione un poco, que solo habita, digamos, de los 3.000 metros hacia arriba. O sea, tiene, en el caso del Cerro de la Muerte, tiene 490 y algo de metros para distribuirse, ¿verdad? Cuando ya no pueda subir más de los 4.000, de los 3.490 y algo de metros que tiene el Cerro de la Muerte, ¿hacia dónde van a ir? Sí, esa es la pregunta. Entonces, eso son retos, digamos, que hay, ¿verdad? Que tenemos que ir viendo. Y por supuesto, ahí todo el tema de disminución cuando tenemos niño o niña, ¿verdad? Ya sea disminución de agua o exceso de agua, ¿verdad? En el caso de toda esta parte alta, pues es donde nace el río Pirris, que es el que baña los valles de Copey, Santa María, San Marcos, que al final, pues cuando se une con el Candelaria sigue el Farrito, y puedes ver como cuando hay niño, los niveles de agua bajan muchísimo, en general, en todas las fuentes de agua, quebradas y demás. Cuando hay niño, es explosivo, sí. Entonces hay muchos deslizamientos, las inundaciones allá arriba, muchos temas, digamos, fuertes que tal vez antes no eran como tan vistosos en tan cortos tiempos, ¿verdad? Antes tal vez era de vez en cuando pasaba algo así. Ahora es más continuo, ¿verdad? Más continuo. Súper bien. Ahora sí, háblame un poco de 14 Santos. ¿Cómo usted se terminó involucrando en esto? Pero yo recuerdo que usted estaba desde el principio y usted fue una de las personas pioneras en este concepto de crear una cámara. Y me llama mucho la atención. Háblame, ¿cómo se empezó a desarrollar la idea? Claro, bueno, te comento. Al César lo que es del César, por eso te lo comento. En un inicio, ¿verdad? Las primeras mesas de trabajo que hubieron con respecto a iniciar acciones para unir el gremio turístico y trabajarlo, fue gracias al Corredor Biológico Los Santos, en conjunto con la GIZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana. Ellos fueron los que en un inicio, ¿verdad? En esas acciones de trabajo por medio del Corredor Biológico, formaron mesas de trabajo de los diferentes sectores. Entonces había una mesa de trabajo que era turismo, una mesa de trabajo que era frutas de altura, una mesa de trabajo que era comercio, una mesa de trabajo que era cooperativas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Y de esa mesa de trabajo de turismo, las personas que participamos, que estuvimos envueltas en esta línea, coincidimos en que el sector, para poder crecer y exponernos a nivel nacional e internacional como son, sí o sí necesitábamos unirnos y trabajar unidos por medio de alguna figura. Y fue donde se determinó que la figura más correcta era una cámara de turismo, ¿verdad? Ya en un pasado había habido una cámara de turismo acá en la zona de Los Santos, ¿verdad? Yo recuerdo. Que tenían su manera de trabajar, ¿verdad?
lograron algunas cosas para la zona muy positivas. Sin embargo, lamentablemente la cámara esta no pudo continuar, ¿verdad?, en el tiempo. Y es así como nace la Cámara de Turismo de Los Santos entre el año 2018 y el año 2019, ¿verdad? Primero con los miembros fundadores, y nosotros tuvimos la posibilidad de ser miembros fundadores. Y gracias al apoyo, ¿verdad?, y el apoyo y que las personas creyeran en mí, ¿verdad?, desde un inicio me han dado la posibilidad de estar como miembro de la junta directiva en diferentes puestos. Hoy tengo la oportunidad, gracias a Dios, de estar en la vicepresidencia de la Cámara de Turismo con mi compañera Silvia, que es la gestora cultural acá de San Marcos, de Terra Super, ¿no? Y más otra serie de compañeros que han pasado por ahí, que hemos pues ido jalando el barco, llevando el timón del barco más bien, para seguir posicionando pues la zona. Y ya hemos tenido varios logros, siento yo que muy importantes, como es por ejemplo que hoy la zona de Los Santos ya aparezca en el mapa turístico de Costa Rica, cuando antes no existía, ¿verdad?, por ejemplo. Son cosas muy puntuales, digamos, que nos abren muchas puertas hoy, aparte de pues trabajos que se han ido haciendo, ¿verdad?, para el beneficio del sector turismo, porque al final de cuentas, por supuesto que como cámara nosotros tenemos que agremiar gente, ¿verdad? Pero al final de cuentas, como gremio, como zona, todos somos beneficiados, ¿verdad? Actualmente tenemos 40 agremiados, empresas de los 3 cantones. Todavía nos falta, ¿verdad?, bastante trabajo, pero también en el paso del tiempo, con lo que se ha ido haciendo, pues más gente va creyendo en el trabajo, ¿verdad? Y también en que es un proyecto que queremos que sea sostenible y que lo mantengamos en el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. De ahí que, por ejemplo, hoy somos parte del plan de gestión integral de destinos turísticos, que es un plan nacional de trabajo que el ICE implementó en su momento con la señora ministra, que en paz descanse, María Amelia Revelo, ¿verdad?, que ella quiso desarrollar esa línea de trabajo, ¿verdad?, de trabajar desde las regiones, uh-huh, desde incluso cantones o destinos turísticos, ¿verdad? Y nosotros como zona de Los Santos fuimos una de las zonas, ¿verdad?, en las cuales se inició este trabajo. La pandemia, volvemos de nuevo a la pandemia, ¿verdad?, nos puso un freno en el camino, ¿verdad?, un alto, ¿verdad?, porque como muchos sabemos, y que es importante compartírselo a la gente, ¿verdad?, los recursos que le llegan al ICT no son del gobierno central, ¿verdad?, sino son recursos que le entran por medio de los tiquetes aéreos, ¿verdad?, de personas que compran tiquetes en todo el mundo para venir a Costa Rica, o cuando nosotros compramos un tiquete para salir fuera del país, hay un porcentaje que va directamente al ICT para el desarrollo de programas. Al estar en pandemia sin recursos, porque no había ingreso de vuelos y demás, o era muy poco, esos recursos se nos fueron, ¿verdad?, en ese momento. Sin embargo, hoy estamos trabajando en una comisión, ¿verdad?, del Plan de Gestión Integral de Destinos, en el cual como Cámara de Turismo somos miembros activos, ¿verdad?, y en estos próximos meses ya estamos implementando lo que es el tema de una rotulación turística para la zona de Los Santos, que es por medio de una inversión, ¿verdad?, y que viene desde ese Plan de Gestión Integral de Destinos con el ICT. Esta comisión es muy importante y para nosotros ha sido un trabajo bastante fuerte porque involucra a las 3 municipalidades de la zona, Cámara de Turismo, ICT y cooperativas, ¿verdad? Entonces tiene que ser un trabajo muy coordinado. Claro. Son muchas acciones las que hay que hacer, ¿verdad? Más fuertes. Y al ser 3 municipalidades, ¿verdad?, también tiene toda una logística y muchas cosas cambian, ¿verdad? Otros destinos es, por decirte un ejemplo, Turrialba es Turrialba y la municipalidad de Turrialba, listo.
no hay otra más. Ujú. En nuestro caso sí ha sido un trabajo bastante fuerte porque tenemos 3 Qué bueno tener municipios, ¿verdad? el apoyo de las cooperativas. Son Se instituciones está trabajando muy con importantes. cooperativas, ¿verdad? Fuertemente. El caso de Copedota ha sido una aliada desde un inicio, ¿verdad? Copedota es de las miembros fundadores. Tiene un departamento de turismo muy importante. Sí, en esta línea, ¿verdad? Entonces, yo sí soy fiel creyente, ¿verdad? Que la zona de Los Santos es un diamante en bruto que no hemos pulido todavía, que nos falta pulirlo para poder seguir posicionándonos. He visto ejemplos, digamos, de zonas muy similares en otros países a esta, que le están sacando el jugo 1000 por 1000 al tema turístico sin dejar de lado la cultura, la producción y la esencia de lo que son. Acá la mayoría de la zona de Los Santos es una zona cafetalera, pero no porque el turismo ingreses que vamos a dejar de ser una zona cafetalera. Esa no es la idea. La idea es trabajar en conjunto para poder lograr, ¿verdad? Posicionarnos en esa línea, ¿verdad? Es un complemento, la actividad turística más que una actividad principalmente económica, al menos en el caso y en el contexto de la zona de Los Santos. Pero por ejemplo, ¿qué son líneas de trabajo o objetivos o una visión que en mi caso anhelo en algún momento que en conjunto con otras áreas de mi vida que estoy trabajando hoy, debemos de lograr? Por ejemplo, que el día de mañana el café de la zona de Los Santos sea el café que se sirva en cada una de las ferias internacionales a las cuales Costa Rica vaya como destino, por ejemplo. Y eso no está pegado allá a miles de kilómetros. Y no, que venga de un microbeneficio. Eso es algo que es alcanzable. Y como decís, ese café puede venir de los microbeneficios, puede venir de las cooperativas. Acá todos tenemos que empezar a vernos en conjunto, no podemos vernos separados, porque al final de cuentas lo que estamos promocionando es la imagen zona, la imagen café de la zona. Todos nos vamos a ver beneficiados de una u otra manera. Entonces es muy importante, ¿verdad? Nosotros como Cámara tenemos tanto cooperativas como microbeneficios, ¿verdad? Integrados. Y parte importante de ese trabajo y esa visión que tenemos como Cámara, ¿verdad? Es el documental de Esencia Santeña, ¿verdad? Que lo pueden buscar en redes sociales de la Cámara o en YouTube. Y hay una memoria también, que lo que hacemos es como Cámara de Turismo integrar cooperativas, microbeneficios y toda nuestra esencia, toda nuestra historia para que todos contemos la misma versión y que nunca por el paso de los años, ¿verdad? nos olvidemos, digamos, de esa esencia y de dónde venimos. ¿Cuál fue el primer microbeneficio? ¿Cuándo empezaron las primeras cooperativas? ¿Quiénes fueron los que se unieron? ¿Cuándo llegó el café a la zona? Todos esos detalles que yo siento que todos deberíamos de conocer. Independientemente si yo estoy en la parte alta donde nunca hemos trabajado café, claramente porque no se da el café, pero yo estoy en una parte turística donde la gente me llega a preguntar del café, la gente me llega a decir, ¿y el café? Y llegan a consumir. Llegan a consumirlo. Usted no le va a dar un café. Correcto. Sí, entonces todo eso es súper importante, ¿verdad? Ir creando esos enlaces, ese trabajo en conjunto para seguir posicionando la zona, que al final de cuentas lo que va a hacer es que todos nos beneficiemos, no solo unos u otros, todos. Me gusta mucho ese concepto de la unión es de la fuerza. Correcto. Es que es la única forma que yo veo lógica, la única forma lógica que veo yo de poder alcanzar algo en la vida real, más allá de las fantasías. Correcto. Y es que la verdad es que si no es por la ayuda de otros, usualmente la gente no puede hacer cosas. Me gusta mucho ese concepto. Jorge, ¿qué esperas en el futuro? Digamos, ya hablando de usted personalmente. Sobre, no sé, ¿quieres sacar un libro o algo así? ¿O sacar un documental de estos?
Pucha, bueno, y no sé, en algún momento, ¿verdad? Puede ser Sería interesante que se cara una, tiene bastante que contar. puede ser un buen proyecto, ¿verdad? Sí soy creyente de que para lograr esos cambios que requerimos como país, como zona, como cantones, las personas jóvenes tenemos que involucrarnos. No podemos seguir viendo el toro desde la barrera. Hay que meterse adentro y trabajar para lograr esos cambios que requerimos, ¿verdad? De ahí que, bueno, en los últimos años he estado bastante activo en los procesos comunales, ¿verdad? Actualmente, bueno, tengo la posibilidad de estar en varias organizaciones, ¿verdad? Que me gusta colaborar en lo poquito o mucho, ¿verdad? Que pueda colaborar, pero me gusta estar ahí, ¿verdad? Estoy en la Asociación de Desarrollo de la Trinidad de Dota, que es el pueblo más cercano al cual pertenece nuestro caserío. Soy concejal de distrito en Copey por la Unidad Social Cristiana. Estoy con ellos que me abrieron las puertas en algún momento. Desde ahí he estado también trabajando algunos temas. Por supuesto que el tema de la Cámara de Turismo, en el sector turismo, pues quiero lo mucho o poco que sé poder compartirlo y es también una de mis líneas de trabajo. Y pues en este proceso que se viene para lo que es las elecciones a alcaldía del 2024, estoy participando en un grupo político, ¿verdad? Que es la Unidad DOTA. Y desde ahí, pues, mi idea es poder aportar un poco más a una política clara, una política, le llamo yo, buena, ¿verdad? Donde podamos dejar esas líneas partidistas, digamos, del pasado, ¿verdad? Y de verdad, pues, poder trabajar por el bien de las comunidades y de los emprendedores, del sector, de todos los sectores, ¿verdad? En mi caso, por supuesto que estaré liderando el tema de lo que es turismo, ¿verdad? En lo que es el cantón de Dota, ¿verdad? Que es donde podría de un inicio desarrollarme, ¿verdad? Un poco más fuerte, sin dejar de lado el tema de lo que es la zona de los Santos, que es como lo estamos viendo a nivel nacional, ¿verdad? E internacional, que es lo que queremos vender, ¿verdad? Por supuesto que lo poco o mucho, ¿verdad? Que sé y quiero tener la oportunidad de compartirlo, porque como te lo dije en un inicio, nosotros en ese entonces no tuvimos esa posibilidad, no había de quién, ¿verdad? De quién pedir un consejo o agarrarse, como dice uno, ¿verdad? Hoy habemos personas que queremos colaborar y poder orientar y seguir. Ya lo he hecho con algunas amistades, algunas personas que me han pedido algunas opiniones, ¿verdad? Y con todo gusto, ¿verdad? Y esa es mi idea. Para eso creo que estoy metido en todos estos grupos de trabajo y esto que he estado realizando, ¿verdad? Igual, agradecerle a muchas personas que en el pasar de estos años me han abierto puertas, me han ayudado a crecer, ¿verdad? Y hoy quiero devolver un poquito de todo eso, ¿verdad? Y espero en un futuro, pues, eh, seguir activo en los grupos comunales, activo en la zona, creando esas alianzas, teniendo esas ideas, esos proyectos que pueden ser alcanzables para el bienestar de nuestras comunidades y las futuras generaciones, ¿verdad? Que es muy importante. Llevo niños que van creciendo y esa es una de las cosas que también me motiva mucho a seguir acá. Súper bien. Don Jorge, gracias. Con mucho gusto. Un gusto haberlo tenido acá. Buenos días, Muchas gracias por sacar el gracias. rato de venir y de verdad aprecio tanto conocimiento, tanta experiencia. Muchas gracias a usted por tomarme en cuenta y abrirme las puertas para conversar un rato y poder exponerle un poco, ¿verdad? Que hemos trabajado, de dónde vengo como familia. Es muy importante no olvidar esas raíces.
y por supuesto que a seguir adelante, seguir trabajando. Echamos para adelante. Aquí le traje de parte de la familia. Muchas gracias, de verdad. Un recuerdo. No sabe lo que aprecio eso, de verdad, no sabe lo que aprecio. Para que nunca se olvide del tema de cuidar la naturaleza y esto es algo muy especial porque lo hace mi hermano Brian. Sí. Él es un gran artista y él los hace. Es el artista de la familia. Claro. Claro. Muchas gracias, de verdad. Con mucho gusto.